Efesios, carta a los Efesios. Cada vez que quiero empezar a escribir, pienso, ¿no?, hacer un repaso, volver a situarnos en todas las cosas que hemos hablado, pero esta carta es tan profunda, ¿no? Y nos habla de cosas verdades tan elevadas, que a pesar del tiempo que llevamos meditando despacio en ella, ¿no? No os voy a asustar, pero es la 49 exposición, ¿no?, que hacemos de este tema. Todavía a veces me pregunto, yo digo, Señor, ¿habremos entendido todo lo que esta carta habla, ¿no?, para ubicarnos verdaderamente cuál es la posición en la que estamos, en la que el Señor nos ha elevado, la responsabilidad tan enorme que Él nos ha dado en ese misterio que Él revela, ¿no?, ese plan eterno de redimir, de reencontrar, de volver a reunir todas las cosas todavía nuevamente, ¿no?, en el Padre, ¿no? Esa salvación tan grande que a veces uno piensa, ¿será que lo entendemos? Y en el capítulo 4, mirando así por encima, me daba cuenta de que en el capítulo 4 ya Pablo entra en exhortaciones donde él busca ya lo práctico para nuestra vida, ¿no? Y nos va exhortando a andar como es digno de ese llamamiento. Nos habla de cuáles son las actitudes que nosotros tenemos que tener, de ser humildes, de ser mansos, de saber soportarnos unos a otros, de tenernos esa paciencia, ¿no?, nos dice él, ¿no? Y de que nos esforcemos en la unidad, tan importante, como cuerpo, ¿no? Él nos va expresando tantas cosas en las que dice que vivíamos, pero que tenemos que cambiar, ¿no?, las actitudes. Y nos habla de nuestra forma de hablar, de que hablemos verdad y no mentira. No sé si os acordáis cuando hablábamos de que podemos airarnos, pero esa ira que podemos tener es santa, ¿no? Así que no pequemos. No. Que no se siga robando, que no hablemos palabras dañinas con nuestra boca, que no entristezcamos al espíritu, sino nos exhortaba, ¿no?, a ser buenos los unos con los otros, a tener compasión, a perdonarnos. Y en medio de todas estas exhortaciones tan prácticas, cuando entra en lo que lo dividen, ¿no?, esto es un señor que lo hizo hace tiempo, ¿no?, pero lo divide como capítulo 5, entra en una exhortación muy clara donde nos dice, hay que cambiar, tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, tenemos que andar en amor. Tenemos que andar en luz, nos dice, porque somos hijos de luz. Y ya, dejad todas esas prácticas que teníamos, ¿no? En este capítulo me llama la atención que menciona 3 cosas, de las que también profundizamos, ¿no? Nos decía ya salir de todo lo que es esa inmoralidad sexual, de todo lo que es la avaricia y todo lo que son esas malas palabras. Y él alentaba a exhortar, a despertar, como iglesia, ¿no? Despiértate, nos dice, tú que duermes,
¿no? Levántate de entre los muertos, que te resplandecerá Cristo, ¿no? Y después nos habla de algo que debería de ser una constante dentro de nuestras vidas. Y esa es la de llenarnos del Espíritu Santo. ¿Recordáis que decíamos que esa llenura conllevaba un verbo que está expresando algo que se tiene que seguir haciendo? No es una experiencia de un día, ¿verdad? Y nos olvidamos, ya nos llenamos del Espíritu, ya quedó la cosa hecha, ¿no? No, fuimos salvos un día, eso sí, pero la llenura, eso es algo que tenemos que estar buscando continuamente. Y me doy cuenta de que es tan importante esa intimidad de la que no paramos de hablar últimamente, porque es la única que nos puede sostener, amados. No sé si esta congregación ha estado buscando esa intimidad en esta semana, pero hay muchas bocas que se han callado. Como que no solemos tener nada para decirle. Y eso muchas veces nos ocurre cuando no experimentamos ese tiempo con el Señor. Porque si no, uno rebosa de espíritu. Rebosa, ¿no? Y como nos dice el apóstol Pablo también en este capítulo, en el capítulo 5, uno de los primeros frutos que tiene el estar lleno del Espíritu es nuestra forma de hablar. Y dice, hablando, con salmos, con himnos, no dice cantando, dice hablando. ¿Sí? De que la persona que está llena del Espíritu Santo es una persona con gozo. Y hoy no se nos notaba, desde luego. Ha habido otras veces que yo creo que el Señor Jesús se ha gozado en la expresión de nuestro corazón, en ese gozo, en que nos veía que verdaderamente vibrábamos porque íbamos a estar con Él. Qué bonito para Él, de verdad. La llenura del Espíritu veíamos que nos trae un corazón agradecido, dando gracias a Dios por todo y en todo tiempo, nos decía, ¿verdad? Y curiosamente, esa llenura del Espíritu nos iba a llevar a una actitud de sumisión. Lo último, o sea, en esta lista de cosas que él expresa, no os libráis de mí todavía con Efesios, no es lo último de la carta, pero dice, sometiéndoos unos a otros, lo tradujo Valera, la versión textual dice, siendo dóciles los unos a los otros. O sea, que lo que expresa es como un sometimiento, la capacidad de someternos los unos a los otros, como expresión de la llenura del Espíritu Santo. ¿Te cuesta someterte? A mí me cuesta someter. Pues busquemos la llenura, que nos va a ayudar el Señor, ¿no? Y cuando leemos el texto y veíamos que nos decía, someteos los unos a los otros, lo que comienza a hacer es hablar de situaciones prácticas de la vida, pero no sé si os acordáis que decíamos que principalmente lo que menciona es a la iglesia. Ay, perdón, le he visto a Jafet y digo, uy, Jafet, ya me he despistado, perdón. A lo que el ejemplo que nos pone es la familia, ¿verdad? Y comienza a darnos tortazos. Esposos, esposas, para otro lado, ¿no? ¿Verdad? Y aquello ya lo vimos. Luego entra en la relación padres e hijos. Qué difícil esto también, ¿eh? Y la última vez que yo estuve compartiendo aquí, la exhortación era a los hijos. Y los padres nos gozamos escuchando a Pablo, como dice, ¿no? Obedeced en el Señor a vuestros padres, sí Señor, honradlos. ¿Tenéis promesa? Muy bien, ánimo, ánimo. Bueno, algunos sí que nos demos cuenta, ¿no? Igual situaciones nuestras mismas para nuestros propios padres, porque si estamos aquí todos somos hijos, ¿no?
Hoy vamos a introducir esa relación de los padres para con los hijos. Así que en el nombre de Jesús, que el Señor, y era algo que yo pedía al Espíritu Santo, por favor, conciencia. Porque más que palabras, ¿no? Igual lo que pudiera tener escrito, voy a decir así, quizás no es tan extenso como otras veces, pero yo creo que es profundo, amados. Y creo que necesitamos meditar en ello, o sea, que nuestro espíritu repose en estas aguas de Jesús, que repose, para que Él nos pueda decir esto, aquello, ten cuidado con esto, muy bien, lo has hecho bien, esto, ¿sí? Lo corregimos, ¿verdad? Así que el Señor nos despierte en eso. Efesios, voy a leer, leemos todo el párrafo, ¿vale? Y lo estoy leyendo, bueno, ya porque empecé así que en la Biblia textual. Dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, hablamos de justicia, como el diseño perfecto de Dios, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y serás de larga vida sobre la tierra. Versículo 4, en este entramos hoy. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos con disciplina y amonestación del Señor. Como padres, tenemos una responsabilidad hacia los hijos. Hay un cierto sometimiento, hay una cierta docilidad, según esta versión, que tenemos que tener hacia ellos. Igual los de atrás del todo, que normalmente suele golpear el sueño una barbaridad, si queréis acercaros, os va a ayudar. Yo no sé si os acordáis, la última predicación que yo compartí de este tema, lo que os comentaba era que yo entendía que ese sometimiento estaba significando principalmente el saber dar honra, el saber tener respeto, el saber no violentar, considerar a la otra persona o al papel, ¿no?, que la otra persona tiene, ¿no? Así que desde ese punto de vista, el punto de vista de Dios, no tenemos que tomar una actitud de menosprecio, es decir, de valorar menos a los niños. Hay un valor, yo me he dado cuenta cuando iba a escribir esto, yo digo, uy, los niños. Hay un valor muy especial que el Señor da a los niños. Y me daba cuenta de que no es un tema, ¿sabes?, es un tema delicado, ¿sí? Por el valor, por la importancia que nuestro Dios le da a los niños. Quizás, bueno, en este momento los hemos entronado, bueno, aquí ya se montan en gobierno, ¿vale? Ya estamos en una sociedad en la que que tampoco no es diseño, ¿vale? Pero quizás muchos de nosotros, que nos hemos quedado, ¿no?, algunos que ya somos más mayores, hemos vivido otra realidad, ¿no? ¿Vosotros habéis vivido a los niños como los jefes de la casa? Tú sí, porque pocos padres había. ¿Sí? Pero muchos de nosotros no hemos vivido eso, ¿verdad? Igual al niño, bueno, hay. Si se le hacía caso, ¿verdad? Bueno, ese es el último. Me daba cuenta de que hay un valor muy precioso del Señor para los niños, que ellos son más puros, más limpios en su corazón, en sus intenciones, ¿no? Más confiados, menos contaminados. Es verdad que hoy en día, para la contaminación que hay en esta sociedad, te tienes que ir cada vez a muy pequeñitos para poder ver esa inocencia. Eso es verdad, ¿vale? Porque brutalmente esta sociedad está contaminando los corazones de nuestros niños. No sé si estáis de acuerdo conmigo de que cada vez los niños despiertan a una crueldad, a una perversión, a cosas que, Dios mío, antes
no se consideraba las cosas que hoy en día hacen los niños o dicen los niños, ¿no? Hay mucha contaminación seguramente a través del móvil también, ¿vale? Pero hay cosas que están ya estropeando a la inocencia, digamos, de lo que eran los niños, ¿no? De lo que son los niños, ¿no? Y me llamaba la atención que Jesús los puso como ejemplo delante de sus discípulos. Estaban ellos discutiendo quién es el mayor en el reino, ¿no? Son las cosas que nos importan a los mayores, ¿no? Ya somos adultos, ya estamos pensando la posición, dónde me siento, a la derecha, a la izquierda, viene tu reino, entonces aquí lo que importa es cuál es la posición que tengo yo, ¿verdad? Y en esto estaban, ¿no? Los mayores, que eran más adultos, ¿no? Mateo 18, los primeros 6 versículos. Fijaros, quiero que pensemos en todo lo que está diciendo Jesús. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, nos está poniendo al niño como ejemplo de humildad, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Los niños representan a quién? A Cristo. Lo que hagas a un niño, ¿a quién le haces? A Cristo. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Nos damos cuenta de que hay una enorme responsabilidad de ser un ejemplo para los niños, ¿sí? Nos está diciendo que cuidado con hacerlos tropezar. Cuidado con hacer tropezar. ¿Sí? El Señor ama la inocencia, el Señor ama esos corazones humildes y Él quiere que eso se mantenga. Y hay veces que nosotros, aún como padres, podemos caer, ¿verdad?, en golpearlos, en hacerlos tropezar. Si nosotros no seguimos sus normas, sus formas, su diseño. En el versículo 4 que hemos leído de Efesios 6, el versículo, ahí vemos que los padres, dice, no deben de provocar a ira a sus hijos. Esto es una orden tajante. No provoquemos a ira a nuestros hijos. Y nos dice lo que tenemos que hacer, sino criadlos con disciplina y amonestación del Señor. Hay una carta que es paralela, alguna vez lo hemos mencionado, paralela a Efesios y es Colosenses. En Colosenses 3:21, que es este texto donde Pablo también está diciendo a esos padres, ¿no?, que no provoquen a ira a sus hijos, ¿no? Ahí lo que dice es para que no se desalienten, para que no pierdan el ánimo. Lo cual quiere decir que si nosotros provocamos a ira a nuestros hijos van a acabar desalentados, desanimados. Sí, podemos destruir el aliento, el ánimo, el deseo de nuestros hijos en las cosas del Señor, en el crecimiento, en aquello para lo que nosotros queremos enseñarles, ¿verdad?, como padres que conocen a Jesús. Entonces aquí la cuestión está en cómo provocamos a ira. ¿Qué es eso de provocar a ira a los hijos? ¿Qué cosas podemos hacer que pueda golpear a nuestros hijos? ¿Qué cosas, con qué cosas los dañamos, con qué cosas los machacamos?
Yo voy a hacer una lista y de verdad que salía una lista larga de cosas. Mirar, cuando regañamos como hábito, sin razones justas, cuando nosotros tenemos el hábito de continuamente tener una voz elevada regañando a nuestros hijos, ven, vete, tal, paz, ¿sí? Ese tono, si es la forma en la que nosotros nos dirigimos continuamente a nuestros hijos, eso les va a llevar a frustración. Y muchas veces ellos van a actuar con expresiones de ira y de rabia, porque los presionamos, los presionamos, los presionamos, los presionamos, los presionamos. Y quizás algunas veces esté justificado completamente el regaño, ¿vale? O sea, que la riña de lo que le tengas que decir y lo que le tengas que corregir esté justificado. Pero si nosotros tomamos este tono negativo continuamente al dirigirnos a nuestros hijos, vamos a acabar cayendo en cometer injusticia. ¿Sí? Porque al final lo que se va a expresar continuamente son nuestras frustraciones, nuestras rabias personales sobre ese niño. Y ahí no va a haber justicia en lo que nosotros estamos viendo, lo que estamos declarando o corrigiendo. ¿Se entiende esto? ¿Sí? O sea, normalmente cuando esta es nuestra forma continua de tratar al menor, vamos a acabar en injusticias, en cometer injusticias. Y ese niño va a acabar sintiéndose descalificado. ¿Sí? Un niño que va a decir, mal. Segundo, dar correcciones desmedidas o castigos crueles, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ser siempre equilibrados. Un castigo siempre tiene que ser proporcional a la falta cometida. Y no solo eso, sino que lo tenemos que aplicar con calma y con respeto. Yo sé que esto es difícil, ¿eh? Soy madre y he tenido hijos, especialmente uno bien complicadito, ¿verdad? Pero la calma, el respeto cuando lo estamos hablando, ¿sí? Cuidado con los insultos, aun cuando lo que nos hayan hecho sea una barbaridad. Es verdad que a veces, no lo alabas precisamente con la boca, ¿no? Sino alguna cosilla por ahí se empieza a escapar. Y bueno, cuando hay mucha, depende de cómo esté nuestro corazón, peor, porque entonces ahí sí que explota cada palabrota igual, ¿no? Que no da gloria desde luego, ni a Dios, ni al niño, ni a nadie, ¿verdad? Sí. Las correcciones desmedidas van a acabar provocando miedo en el corazón de ese niño. Va a ser un niño muy temeroso y resentimiento. Tampoco debemos de corregir a los niños en público. Esto es algo que a uno le deja con mucha vergüenza, ¿sí? Avergonzado delante de los demás, y esas cosas acaban generando mucha ira dentro de nuestros corazones. ¿No os habéis sentido alguna vez avergonzados por otros, igual en medio de tus amigos o cosas así, que de repente venga tu madre o te agarre por la oreja, te lleve por... ¿no? Delante de tus amigos con los que tú estabas haciéndote que ya eras mayor y de repente te tratan, ¿verdad?, como niño? Eso te deja muy frustrado, ¿no? Debemos de dar importancia al apunte que Pablo nos hace cuando nos dice que la forma correcta de corregir a nuestros hijos es según amonestación del Señor, ¿no? Tomándole a Él en consideración la forma en la que lo vamos a hacer y qué es lo que vamos a decir, ¿no? Porque la corrección física desmedida solo va a conseguir, fijaros, esto es algo que lo entendimos en lo espiritual con un caso, ¿verdad?, que estábamos tratando. Y qué fuerte lo que nos dijo. Yo quiero que estéis atentos. El Señor nos habló de esto. Cuando nosotros damos una corrección física desmedida,
¿sí? Elevada, más allá, ¿no? de lo que eso sería justo, voy a decir, lo único que vamos a conseguir es el sometimiento del alma del niño, pero vamos a conseguir que ese niño solo sea un esclavo. Vamos a desarrollar un niño esclavo. ¿Sí? Sometemos su alma. Pero nosotros, ¿a qué estamos llamados a desarrollar en nuestros hijos? ¿Esclavos? No. Nosotros queremos que nuestros hijos sean muy conscientes de que son hijos del Todopoderoso y que aprendan a gobernar. Entonces, un niño sometido con mucha fuerza acabará teniendo un alma esclava, que no quiere decir que hace lo que quiere ni hace lo que piensa. Se aprende igual a estar atada, y cuidado a veces cuando esas almas se liberan, ¿verdad? Se rompe la cadena y ahí explota otra cosa, ¿verdad? Tercero, la falta de consistencia en la disciplina. La falta de ser consecuentes con lo que hemos dicho. A veces decimos una cosa, ¿no? Tenemos normas en la casa que luego no las aplicamos. ¿Sí? Si no terminas los deberes, no te dejo bajar. ¿No? Porque la norma en esta casa es, terminamos lo que tenemos que hacer, nuestros compromisos, por ejemplo, con el colegio, ¿vale? Y luego bajamos al parque. Pero nuestro hijo tiene un don de insistencia, ¿verdad?, de perseverancia, y entonces está ahí taca, ¿verdad? Y como estamos tan cansados, porque hemos estado trabajando muchas horas, dicen, bueno, pues por hoy, venga, baja, anda, baja, no vaya a ser que te dé una, baja. ¿Qué creéis que va a hacer al día siguiente? Ya le hemos entregado el boleto para que se empiece a revelar en las normas, ¿verdad? Y empieza, luego ya la carrera, luego ya empieza eso a levantarse y a convertirse en pelea de gallos, ¿no? Debemos establecer reglas claras y aplicarlas de manera consciente y consistente. No podemos ir cambiando, depende del momento, o a veces depende del padre. Donde hay un padre y una madre, ¿qué creéis que suelen hacer los niños? Que es diseño, que haya un padre y una madre, no vaya a ser que ahora digáis, ves, qué bien voy yo, que es el diseño, ¿vale? Pero ¿qué es lo que suele ocurrir? Cuando la mamá dice que no, va donde el Aitá. Aitá, que mira, que déjame, tal. Claro, si el padre no es astuto y abre el entendimiento y tiene conexión y mucha comunicación con la mamá, ¿vale? Como está por ahí y está queriendo arreglar la cerradura de... ¡Sí, vete! Déjame en paz, porque estoy en otra cosa, ¿verdad? Entonces, sal. Y ¡pum! Volvemos a romper la norma, ¿sí? Y la unidad, ¿no? ¿Y qué ocurre con esto? Que acaba el niño con confusión. Vamos a crear niños con confusión. Y eso va a crear frustración en el alma de ese niño. ¿Sí? Porque los límites, eso es algo muy bueno. Y los límites claros. Esto es sí y esto es no. Y nos da seguridad. Parece mentira, pero nos da seguridad. Todos estamos más confiados cuando sabemos que esto se puede y esto no se puede. Hay muchas veces la tremenda problema que tenemos, ¿no?, de movernos en el espíritu, cuando es al espíritu a quien tenemos que escuchar, ¿no? Y el Señor no nos saca esa lista y nos dice esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, que a veces nos da tanta seguridad, ¿no? La religión en ese sentido tiene eso, ¿no? Como aquí, ponme un corsé y entonces me siento seguro, ¿verdad?
4, las críticas constantes. Lo he puesto aparte, no lo he querido mezclar con lo que es la corrección constante, porque aquí me estaba refiriendo a que es tan bueno, amados, es tan bueno que nosotros seamos padres que observamos y sabemos detectar y estimular, alabar a nuestros hijos en los dones buenos que tienen. ¿Sí? Qué bonito, qué responsable eres. Cómo me gusta, hijo mío, si es pequeñito. Cómo me gusta cuando recoges los juguetes. ¡Oh, sondo! Que solemos decir, ¿verdad? Y lo alabamos, ¿no? O sea, ¿no? Le estimulamos, ¿no? Que ha hecho los numeritos bien. ¡Bien! O sea, tenemos que estimular en lo que es bueno. Lo hace bien, pinta bien. Aunque a veces las paredes, pero pinta bien, ¿no? O sea, e intentamos como alabar a los niños. ¿A quién de nosotros no nos gusta, amados, que nos alaben las cosas que hacemos bien? Absolutamente a todos. Cuanto más un niño, o sea, que está en el momento de su formación, la formación de su carácter. Necesita saber lo que sí. Por ahí, eso es bueno. Ese sí, ese muy bien, oso hondo, ese es el que nos va marcando el camino. Esto es lo que gusta. Esto sí me alaban, esto me aprueban, aquí me abrazan. Pero si damos por hecho lo que hace bien, ¿no? Y solamente destacamos lo que hace mal, ¿qué sensación creéis que va a acabar teniendo ese niño? Que nunca hace nada bien. Creí que estaba diciendo que es un calzonazo. Esas son cosas que decía mi padre. Es un calzonazo, decía, ¿no? Sí, nunca hace nada bien. Alguien que no da pie con bolo, ¿verdad? Un fracasado. Y eso está en nuestras manos, amados. 5, las comparaciones con otros. Y lo sabemos. Y lo sabemos. Pero volvemos a meter la pata, ya sean con hermanos, con la hermana formal, ya sea con otros niños, ¿verdad? El de la casa de al lado, el de enfrente, del hermano de la iglesia, ¿verdad? Pero esas comparaciones suelen generar sentimientos de inferioridad y muchos celos. Golpean a nuestros hijos, los dañan. 6, falta de tiempo de calidad. Cuando no nos sentamos con ellos, cuando no les escuchamos, cuando no queremos saber qué piensan, con qué amigos están, cómo se sienten, ¿sí? Se puede generar el hecho de sentirse ignorado, de poco valorado. ¿Y sabéis lo que suele ocurrir con esto? Que buscan la valoración en otro lado. Y hay cuidado de quién sea quien le valore, ¿eh? Porque lo puedes poner en manos de una persona, ¿verdad?, que no lo va a llevar a bien, ¿eh? Si es un amigo, si es un colega, bueno, ahora se dice brodo, ¿no? Que acabe así con la cabeza, con la palabra, ¿verdad? Si ahora soy el bro, el que de ese tío, ¿qué tal, no? En mis tiempos se decía así, tío, ¿verdad? Y es el que te anima, el que te alienta, que te escucha. Claro que sí, que tú dices que tú tienes razón, ¿qué tal, no? Así, dale, ¿no? No, se nos va a escapar. Al poco tiempo no lo vamos a tener ya en nuestras manos. No va a estar sentado porque nadie le ha puesto atención, porque nadie le ha hecho escucha, ¿no? 7, no escuchar sus opiniones, que está ligado a este tiempo, ¿no?, de valoración, de calidad, de compañerismo, ¿no? Es importante que el niño sea escuchado y sus opiniones tenidas en cuenta. 8, exceso de control. Los niños necesitan cierta libertad para explorar, para aprender,
para tomar decisiones. Amados, cuando nosotros les agarramos y sujetamos a nuestros niños de forma que absolutamente todo está, ¿sí?, prohibido, no te subes, no te bajes, no te muevas, ¿qué hacemos con ese niño? Tiene miedo de todo. Ese niño no va a aprender casi ni a caminar, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que estamos transmitiendo es inseguridad, ¿sí? Un exceso de control, ¿no? Y eso puede acabar, demasiadas restricciones, provocando rebeldía al final y resentimiento dentro de un corazón. 9, falta de afecto y apoyo, poco relacionado, pero yo aquí quería destacar el hecho de expresar los sentimientos. ¿Soléis abrazar a vuestros hijos? Sí, bueno, a alguno le cuesta más, ¿verdad? Sobre todo los que quizás no hemos recibido muchos abrazos, ¿no? Nos cuesta luego expresar, pero hay cosas que tenemos que romper. Estoy en Cristo, soy una nueva criatura, ¿sí? Yo sé que es en lo espiritual, en lo que mi padre me da esos pedazos de abrazos, ¿verdad? Pero los recibo ahora de mis hermanos, yo voy a darlos ahora a mis hijos, ¿no? Es muy bueno el expresar, el decirles, te quiero mucho, ¿sí? El expresar, de verdad que eso es algo tan vivificante, tan estimulante, ¿no? El apachuchar, el sentirte, ¿no? Hay veces hay una hermana que siempre me suele decir, ay, tenía tantas ganas de un abrazo, ¿verdad? ¿Y cómo lo recibe como una niña, verdad? Eso es algo bueno, ¿no? Necesitamos expresiones de afecto. 10, promesas incumplidas. Golpeamos a nuestros hijos cuando prometemos cosas y no lo cumplimos. ¿Qué vamos a crear? Hijos desconfiados, decepcionados. 11, falta de perdón. Todos cometemos errores, así que es importante que los padres también sepan perdonar a sus hijos y enseñar a sus hijos también a pedir perdón. Nosotros, como padres, debemos reconocer cuando nos hemos equivocado, ¿sí? Porque si nosotros presentamos una cara de orgullo delante de nuestros hijos, no van a estar dispuestos a abrirse con nosotros. Sin embargo, el niño se queda así, ¿no? Pero lo recibe, ¿eh? El niño al que tú le dices, perdóname porque la macho no te ha dado, eso que te he hecho no está bien. Te lo he dado con rabia, te he corregido con rabia. 12, falta de armonía matrimonial, amados. Esa amargura que se suele cocer en medio del problema, ¿no?, entre padres, eso mismo siembra actitudes, sentimientos, pensamientos de amargura que se va a reflejar en los niños, ¿no? El niño va a reproducir la falta de respeto que se tengan los padres. Si el padre insulta a la madre, si la madre menosprecia al padre, ¿qué creéis que va a hacer el niño? En cuanto la madre le vaya a corregir, y todo, ¿sí? Si se lo ha visto a su padre, bueno, o sea, ya ejemplo tiene, ¿verdad? Lo copian. 13avo razón, o 13ª causa, un hogar centrado en los niños. Ay, amado, esto es lo contrario. Cuando nosotros ponemos a los niños como si fueran el rey, a lo único que le estamos enseñando es a agradarse a sí mismos. ¿Cómo vamos a hablarle luego de Cristo? Cristo soy yo, que me he sentado en el trono. ¿No? Si les enseñamos a ellos a ser reyes, en ese trono se van a quedar. Difícilmente van a poder entender que luego tienen que quitarse de ahí, ¿verdad? Y serán niños que no van a tolerar las frustraciones. Y por último, la hipocresía. Cuando los niños van creciendo, debemos de cuidar, de utilizar la Biblia para enseñar o corregir a nuestros niños y luego nosotros no ser capaces de someternos a esa palabra. Porque esto hacían los fariseos, ¿verdad? Jesús decía, vosotros que no sois capaces de llevar vosotros esas cargas y se las ponéis a los otros. ¿Sí?
esto va a crear confusión en el niño. Como hemos visto, esta provocación a ira rompe algo en el niño que difícilmente o es difícil reparar. Nosotros mismos, amados, sobre todo los padres, ¿vale? Nosotros mismos hacemos que se abra una puerta a sentimientos y conductas disfuncionales. Nosotros tenemos la llave. El Señor nos deja a los niños, los confía en nuestras manos y tenemos la llave. Nosotros podemos comenzar a crear puertas y abrir puertas en ese niño para que el niño deje de funcionar bien. Y todas estas malas actitudes nuestras, todas nuestras malas formas acaban creando un mal desarrollo del menor. Vamos a acabar teniendo niños frustrados, niños amargados, niños temerosos, niños inseguros, niños rebeldes, niños iracundos, etcétera, etcétera. Moldearlos está en nuestras manos, sobre todo cuanto antes, cuanto más pequeñitos. Si hay veces que hasta de pecho tú puedes ver hacia dónde va el carácter del niño. Es impresionante. Si uno sabe mirar y quitarse la venda de los ojos de ¡ay, mi niño! O sea, esto ya, ¿no? Y esa venda que a veces no nos ponemos porque no queremos ver la verdad. Bueno, pues cuando somos honestos, dice, ¡uy! ¡Qué manipulación hay aquí! ¿No? Cómo manejan los niños, de pecho, lo hemos visto, ¿verdad, amados? ¿Verdad? Hemos visto casos de niños manipuladores, pero se les veía, ¿no? El don. No, ese pecado desde muy pequeñitos, tremendo. Hay un límite sano que el Señor ha puesto en el corazón del niño de respeto. El niño tiene tendencia a tener admiración por sus padres. El niño tiene tendencia por sí, o sea, lo que el Dios de los cielos ha puesto es como la admiración. Eso es lo que va a tener el niño de por sí, ¿no? Hacia sus padres. Pero si esto es violentado, si esto es golpeado, ese niño va a comenzar a cambiar su forma de ver, ¿sí? Y va a empezar a mirar a sus padres ya sin tanto respeto, ya sin ese cuidado de cómo tratarlos, quizás comience a elevar la voz. Esos niños que empiezan ya a pegar, a golpear a sus padres, ¿no? A los abuelos, ¿no? Esos niños que te montan unos berrinches, que se te tiran por las esquinas, ¿no? Gritando, avergonzándote, ¿no? Delante de la gente, ¿no? Así que en el nombre de Jesús, amados, no tomemos a la ligera esta responsabilidad que el Señor ha puesto en nuestras manos, ¿sí? Muchos de los traumas que arrastramos hoy en día, nosotros, pueden ser evitados en nuestros hijos. Si nosotros cuidamos la educación y lo hacemos según el diseño de la disciplina del Señor. ¿Que nosotros hemos recibido otra cosa? Amado, eres nueva criatura, ya nos tenemos que olvidar de lo que nos dieron nuestros padres. ¿Sí? No olvidemos de una cosa, que los niños tienen su ángel que los protege. Y dice la palabra en Mateo 18 que ese ángel de cada niño ve el rostro de Dios. Así que cuidado, que los tratemos bien, ¿no? Dios cuida a los niños y está atento a su clamor, os lo aseguro, os lo aseguro. Y para cerrar, ¿vale? Me daba cuenta, yo creo, no sé si era Marcela que estaba orando, o igual era que estaba orando antes de la reunión, no sé. Vámonos a una profecía que el Señor habló en Malaquías, a través de Malaquías, en el capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice así: he aquí,
yo os envío al profeta Elías. Esto fue la última palabra que el Señor dio y después hubo 400 años de silencio. 400 años donde el Señor no envió ya profetas. Y dice, como última palabra, he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y fijaros lo que va a hacer Elías. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. O la textual diría, y tenga que dedicar la tierra al exterminio. Nueva versión internacional, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. ¿A quién envió el Señor para abrir camino con ese espíritu de Elías? A Juan el Bautista. Y fijaros lo que nos dice justo cuando se abre el Evangelio de Lucas, capítulo 1, 17, y nos está hablando de Juan. Nos lo presenta diciendo, e irá delante de él, de Cristo, con el espíritu y el poder de Elías. ¿Para qué? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Dispuesto para qué? Dispuesto para recibirle a Él. Por tanto, amados, sobre todo lo que quiero es cerrar este apartado de padres, hijos, hijos, padres. Vemos que la deshonra a los padres, que los abusos por parte de los padres hacia los hijos, lo que van a provocar son relaciones y familias rotas, dañadas, golpeadas, que es lo que el enemigo ha hecho con toda claridad. Y esta realidad, ¿qué es lo que va a acabar provocando? Maldición. ¿Qué tipo de maldición? Destrucción de la tierra. A mí me llamó la atención, no me había dado cuenta del detalle este. Destrucción de la tierra. Es decir, que la maldad que se va a desarrollar en una sociedad donde haya una ruptura de familias, donde el padre se levante contra el hijo, donde el hijo se levante contra el padre, todo eso va a llevar a un ambiente tal que el Señor acabe ante la contaminación que todo este problema conlleva, juzgando esa tierra. Sin embargo, las buenas relaciones entre padres e hijos, la transformación de esos rebeldes en prudentes, lo que va a hacer es preparar una sociedad que esté dispuesta a recibir al Señor cuando Él venga a llamar a sus corazones. Hay una relación directa entre relaciones familiares y la preservación o la destrucción de la tierra. Me llamaba la atención. Nunca no me había dado cuenta de esto, ¿no? Así que, amigos, amados, asumamos nuestra responsabilidad, conscientes de la trascendencia que tiene esto, el cuidado de nuestros hijos, la forma en la que lo hagamos. Sí, porque a veces uno dice, yo les cuido, voy a trabajar y les doy de comer, no les falta de nada, solemos decir, cuando le damos lo material. ¿Es verdad o no? Entregamos lo material y les decimos, no te falta nada. Normalmente, ¿qué suelen decir esos hijos que les falta? Me faltas tú, ¿verdad? Me faltas tú. Es lo que suele pensar el hijo. A ti te quiero, conmigo, ¿verdad? Así que en el nombre de Jesús esto nos lleve a considerar tantas cosas en nuestra vida. ¿Cuánto tiempo le estamos dando a nuestros hijos? Podemos quizás
Es algo que me viene ahora al corazón, ¿vale? Podemos quizás reducir un poquito las horas de trabajo, limitarlas y pedirle al Señor, sigue sosteniendo nuestra casa. Quiero dedicarme a estar también con mi hijo. Quiero entregar este tiempo, quiero entregar esto que mi hijo necesita, que mi hija necesita. Amados, los que quizás los tenéis en casa, pero no siempre los tenemos en casa y aprovechamos la ocasión, ¿no? Y aprovechamos, digamos, esas relaciones, ¿no? Por favor, que el Señor, que el Espíritu Santo nos abra en esta mañana la conciencia de cuán trascendente es que trabajemos con todas nuestras fuerzas, moldeando la vida de nuestros hijos. Porque eso es el futuro de nuestra tierra. ¿Queremos bendecir a nuestra tierra? Cuida a tu hijo, cuida a tu hija. Edúcalos en el camino del Señor. Porque ellos van a colaborar en que sea preparado los corazones de este pueblo para que le escuchen al Todopoderoso. No solo va a afectar a nuestros hijos, a sus generaciones, sino a toda la tierra. A toda la tierra. Que el Señor nos dé conciencia, ¿sí? Señor, y queremos disponer nuestros corazones, Señor, a hacer lo correcto, Señor. Padre, como nos ayudaba a entender, Señor, Marcela, este domingo pasado, Señor. Queremos ser una amada que reciba tu semilla y que dé fruto, Señor. Queremos ser una esposa tuya que ponga en práctica cada semilla que tú nos das, que sepamos dar fruto, Señor, en medio de todas las perlas que tú nos entregas, Señor. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos en saber educar a nuestros pequeños, y quizás no tan pequeños, Señor, pero a corregir lo que tengamos que corregir, a saber amarlos, a saber honrarlos, ¿no? En medio de ese trato correcto, dándoles el valor, la escucha, la presencia que necesitan. Y las palabras de corrección también, ¿no? En la medida en la que se necesiten para enderezar sus caminos, Señor. Queremos ser sabios, amado, queremos ser sabios, queremos ser sabios. Y queremos contribuir, Señor, con esta sociedad, Señor, que necesita modelos, modelos del cielo, modelos del cielo, modelos del cielo. Ayúdanos a ser ese modelo del cielo que este mundo necesita para poder entender la forma en la que se levanten hombres y mujeres sanos, que saben lo que son, que saben quiénes son, que se sienten valorados, que son capaces de sentarse con Cristo en esos lugares celestiales para gobernar, así como tú nos invitas a hacerlo. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos en esta labor. Pero gracias, porque sabemos que es el deseo de tu corazón, Señor, el que nos exhorta, Dios, para corregir lo que tengamos que corregir. Gracias, Aitá, porque sabemos que contamos con tu ayuda primeramente y siempre, constantemente. Gracias, gracias. Es que ricasco, Aitá. Gracias, Señor. Gracias, Señor.